propósito para su iglesia. Con frecuencia los hombres queremos tomar lo de Dios en nuestras manos. Y cuando el hombre toma las cosas de Dios en sus manos, frecuentemente las echa a perder. Pero cuando el hombre permite que Dios intervenga, lo que parece una locura se transforma en la mayor bendición. Nuestra forma de ver es diferente que la de Dios. Nuestra visión con frecuencia no camina en la misma dirección en la que camina la visión de Dios. La visión de Dios está llena de amor, porque Dios es amor. La visión nuestra es con frecuencia influida por el egoísmo. No es una reunión política. Una sesión cuadrienal, amados, es un momento especial para que nosotros como delegados, nosotros los hijos de Dios, realmente con el corazón abierto le digamos: Señor, queremos que tú seas Dios. Queremos que tú tomes el control de nuestras vidas. Queremos que tomes el control del Congreso. Queremos que tú te manifiestes. Queremos que hables. Señor, queremos verte pronto viniendo en las nubes de los cielos. Hermanos, ya no es el tiempo para tomar en nuestras manos las cosas de Dios. Es el tiempo de permitir que Dios sea Dios, tanto en nuestras vidas como en la vida de la iglesia. Y para ello necesitamos desarrollar una visión como la de Jesús, una visión como la del Señor. ¿Y cómo es la visión del Señor? Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Quiero invitarlos para que veamos allí en el versículo 14, en el capítulo 14 de San Mateo, a partir del versículo 13. Noten lo que dice. Al oírlo, Jesús se apartó de allí él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Notan cómo es la visión de Jesús? Jesús es Dios y Dios es amor. Y la visión de Jesús es una visión motivada por el amor. Y la visión de Jesús es una visión compasiva. Y la visión de Jesús es una visión que tiene en el centro su razón de ser, su misión. La misión de salvar, la misión de alcanzar a los hombres y mujeres para que se rindan a Dios. La visión de proclamar el reino de Dios. Su visión es una visión compasiva. Salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dios todavía es el Dios compasivo de Galilea. Todavía mira con compasión. Mira las necesidades que hay en las multitudes, las necesidades de la comunidad. Mira las necesidades de su pueblo. Dios mira tus necesidades. Dios conoce tus necesidades. Y en su justicia suple tus necesidades. Y en su misericordia se compadece de ti. Te mira. Se interesa en cada detalle de tu vida y te da la fortaleza necesaria para salir. Te da sentido para seguir viviendo. Dios conoce tus necesidades. No importa cuáles sean. Necesidades emocionales, necesidades familiares, necesidades intelectuales,
necesidades espirituales, necesidades de cualquier índole, el Señor te mira con compasión y tiene poder para suplir tus necesidades. Vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vio con compasión porque estaba centrado en el cumplimiento de la misión. Y cuando la iglesia desarrolla una visión como la de Jesús, con compasión mira cada detalle, mira a los demás, abre sus ojos como Jesús y está interesada en que cada cosa que hace esté de acuerdo con la misión. Nada que no contribuya a la misión, debiese permitirse que siga en la iglesia, no importa cuán atractivo sea. Debiéramos quitar de en medio todo aquello que entretiene, pero que no contribuye a la misión. Porque lo importante es que la misión se cumpla. Lo importante es que como pueblo aprendamos a cumplir la razón de ser de nuestra iglesia. Y un congreso cuatrienal tiene sentido solo cuando lo vemos a la luz de la misión. Vinimos a un congreso no para cambiar de dirigentes. Vinimos a un congreso no para reelegir dirigentes. Vinimos a un congreso para buscar la dirección de Dios, porque repasamos el pasado, miramos como a través del espejo retrovisor y vemos el pasado, no para centrarnos en el pasado, no para escuchar solo informes, pero miramos los informes, miramos el pasado porque queremos enfocar nuestra visión al futuro, porque lo que nos importa es entrar al reino de los cielos. Y si una sesión cuatrienal te pierde, de nada te sirvió estar en la iglesia. ¿De qué me sirve ser pastor? ¿De qué me sirve tener una responsabilidad en la iglesia si me pierdo, hermanos? ¿De qué te sirve ser pastor si te pierdes? ¿De qué nos sirve? Si la razón por la que yo formo parte de esta iglesia es porque quiero entrar al reino de los cielos. Y la razón por la que yo participo en una sesión cuatrienal es porque quiero ver, por la gracia del Señor, que la iglesia abra sus ojos y mire la visión y que se centre especialmente en los programas y planes para el siguiente periodo. Que busque a los hombres y mujeres más idóneos para cumplir la misión, a fin de adelantar la obra y ver pronto a Cristo en las nubes de los cielos. Salió y vio a una multitud y tuvo compasión de ellos. Sus ojos estaban abiertos con compasión a pesar de sus problemas. Sus ojos estaban abiertos con compasión. Su visión era una visión compasiva a pesar de sus propias penas. ¿Ustedes saben por qué Jesús se había apartado? Dice que cuando escuchó la noticia se apartó. Vean ustedes el verso 13. Dice, al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. ¿Por qué se apartó solo en un lugar desierto? Porque le habían traído una mala noticia. Vinieron y le dijeron, tu primo, al que amas, Juan, el que preparó el camino, el que fue enviado como tu antecesor, el que allanó la senda para que tú pudieses cumplir la misión, ha muerto, le han quitado la vida, Herodes le cortó la cabeza. Era un ser humano como tú y como yo, porque llegó a compartir plenamente la naturaleza humana, pero era diferente porque era el Hijo de Dios. Pero en su humanidad el dolor lo impactó. La noticia negativa quebrantó su corazón.
Las noticias negativas con frecuencia quebrantan nuestro corazón. Pero cuando una situación adversa te golpea, tú y yo tenemos el privilegio de ir a Dios, de apartarnos a un lugar desierto para encontrarnos con el Señor, de ir aparte y encontrarnos a solas con Dios para encontrar la fortaleza de seguir cumpliendo la misión. Y Jesús se apartó para estar solo, se fue en una barca para estar solo, y allí fue para encontrar la fortaleza en su encuentro con el Padre. Y habiendo encontrado la fortaleza, a pesar del dolor, todavía podía permanecer con la visión clara. Porque cuando aprendemos a ir al Señor, nuestra visión permanece clara. Los discípulos también tenían su visión. Vieron que Jesús había estado enseñando a las multitudes y sanando a uno y a otro. Ellos veían lo que Jesús hacía y los impactaba. Veían las acciones de Jesús y en realidad deseaban estar más cerca de Jesús. Pero con frecuencia sus deseos eran afectados por el egoísmo, o eran afectados por sus debilidades y por su insuficiencia, porque el Señor tenía capacidad de suplir las necesidades, pero ellos no. Por lo menos eso pensaban. Vieron a la multitud a la que Jesús trataba con tanta compasión. Vieron cómo el tiempo transcurría y dijeron: ya pasó mucho tiempo, ya la gente ha estado escuchando todo el día. Así que enviaron a uno de los discípulos para decirle al Señor: Señor, mira, la gente te ha estado escuchando todo el día, despide a la multitud, dile que se vayan a las aldeas, que se vayan a los pueblos para que compren algo de comer. Se van a desmayar si siguen escuchándote, Señor. Ya es demasiada oración. Ya es demasiado espiritualizar. Diles que se vayan a sus casas, que se vayan a los pueblos para que busquen algo de comer. Pero Jesús los sorprendió, como te sorprende a ti, como te sorprende a ti, y a ti, y a ti, como me sorprende a mí. Dadles vosotros de comer. Señor, pero es que dadles vosotros de comer. Y cuando el Señor nos confronta con la misión, con frecuencia descubrimos que cuando pensábamos que teníamos todas las capacidades, en realidad no las teníamos. Dios les dio la oportunidad: está bien, quieres ser presidente, adelante, éntrale. ¿Quieres tener un yo? Por muy capaces que nos sintamos, no tenemos nada. No hay nada que nos recomiende ante Dios. Sí, puedes tener mucho conocimiento teológico, pero el conocimiento teológico no salva. Puedes tener muchos años de experiencia en el liderazgo, pero la experiencia con frecuencia estorba. Es que yo ya he sido una vez y otra vez y otra vez, puedo ser otra vez. No puede ser otra vez. Solo si Dios te toma en sus manos, tienes capacidad para hacerlo. Los discípulos se dieron cuenta que sus cestas estaban vacías. No tenían nada para darle a la multitud. No tenían nada para suplir las necesidades de la multitud. Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Y entonces comienzan a buscar a ver si tienen algo. Y entonces uno de los discípulos, Judas, me imagino, le dice: Señor, ¿por qué pides eso? Mira, 300 denarios no serían suficientes para comprar un pedazo de pan para cada uno de los que están presentes en esta multitud. ¿Cómo nos pides que les demos de comer si no tenemos tanto dinero en la bolsa? Señor, si el capital operativo está en 48%, ¿cómo nos pides que hagamos tantas cosas? Señor, si mira la capacidad financiera, la fidelidad de la iglesia no está en su mejor capacidad, Señor. Estaba como presidente en la Asociación Central de México. Apenas tenía 6 meses de ser presidente,
Cuando recibí el campo 6 meses antes, lo recibí con un 90 y algo % de capital operativo. 6 meses después estaba en menos 13. Administrador fracasado. En 6 meses el capital operativo se había hundido de 90 y tantos a menos 13. La Unión vino para aconsejar a la administración del campo. Hizo un análisis financiero de todo, una radiografía. Y cuando hizo la radiografía, entonces dijeron: ¿sabes? Ya descubrimos cuál es el problema. Nos damos cuenta que el problema no está en tu administración, sino en decisiones que hemos tomado en el pasado. Tú tienes 10 obreros por encima de lo que debieses tener. Y tu capital operativo se va a poner bien, pero necesitas despedir a 10 obreros. ¡Qué consejo extraordinario! Despide a 10 obreros. Y hermanos, mi corazón no me lo permitía. ¿Cómo voy a despedir a 10 obreros? Y me dijeron el consejo y se fueron. Ni un centavo al levantar el capital operativo, porque ya conocían cuál era el problema. Ahora yo tenía en mis manos la solución, pero la solución en mis manos era una solución quemante. Era una solución que no solamente podía afectar la vida de 10 hombres y sus familias, sino que podía afectar la iglesia toda en el campo. Porque cuando los hermanos comenzasen a ver el despido de obreros, a ellos no les iba a preocupar saber cuál fue la razón. No podía pararme a explicar a cada uno cuál era la razón por la cual se despedían obreros. Pero entonces me sentí con la canasta vacía. Mi cesta estaba vacía. No tenía nada. No tenía capacidad para hacer nada. No tenía finanzas para tomar decisiones de crecimiento. Pero sí tenía una fuente de poder. Y fui a Dios. Le pedí su dirección. Le pedí su intervención. Le pedí que me diese las palabras y las actitudes correctas, el valor para enfrentar la situación de la mejor manera. Y Dios puso en mi corazón la necesidad de hablar con los obreros, corazón a corazón. Y hablamos. Y Dios tocó el corazón de los obreros. Y varios dijeron: pastor, si yo me tengo que ir, estoy listo. Yo no lo podía creer. Habían obreros dispuestos a irse. Cuando esté bien el presupuesto, pastor, yo regreso nada más. Cuando se recupere, me da empleo otra vez. Estaban dispuestos a irse. Pero eso confirmó más en mi corazón la decisión de que no se debían ir. Y entonces reuní a todos los ancianos de la iglesia y les dije cuál era la situación. Y los ancianos de la iglesia escucharon con atención. Y yo no tenía palabras, pero el Espíritu Santo puede usar cada palabra para adaptarla a cada corazón. Y el Espíritu Santo obró y tocó los corazones. Y los ancianos de la iglesia se comprometieron a liderar sus iglesias, a darle el apoyo a los pastores. Y por la gracia de Dios, en un año subimos de menos 13 a 75% de capital operativo. No me pregunten qué pasó. Lo cierto es que había iglesias que estaban en un 35% de fidelidad y subieron al 65%. Iglesias que estaban en el 42% y subieron al 85% de fidelidad en la devolución de los diezmos. Hubo un desarrollo extraordinario. Fue el año más brillante. Es un año que yo no puedo olvidar. No me centro en el
pasado porque Dios tiene mejores cosas en el futuro. Pero una cosa vi, ese año se bautizaron 3,800 personas en la Asociación Central de México. Allí están los registros. No por el poder del hombre, sino por la intervención de Dios. Pero cuando Dios te confronta con las multitudes, cuando Dios te dice dales de comer, te das cuenta que no tienes nada. Y los discípulos comenzaron a buscar a ver si encontraban algo, y encontraron una canastita con 5 panes y 2 pececillos. Y vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, mira, esto es todo lo que encontramos. 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús les dijo: tráiganlo acá. Y los discípulos lo trajeron. Y Jesús tomó aquella cesta. Luego le dijo a los discípulos: ustedes les van a dar de comer. Acomódenlos en grupos de 50 y de 100. Y los discípulos obedecieron. No entendían cómo. No sabían cómo ellos con cestas vacías les iban a dar de comer a esa multitud. Pero obedecieron y los organizaron, como el Señor dijo, en grupos pequeños. Siguieron la indicación del Señor y los organizaron en grupos pequeños para atenderlos mejor. Y la multitud escuchó la indicación, porque cuando el discípulo sigue la indicación de su Señor, la iglesia escucha la indicación del pastor. Porque cuando el discípulo escucha la instrucción de su maestro, la multitud escucha la voz del discípulo. Y la multitud se acomodó. Imagínense ustedes, una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por lo menos 10,000 personas habrán habido allí. Acomodar a una multitud para darle de comer en una sola tarde, cuando no hay sino 5 panes y 2 pececillos, es una locura. Pero la visión de Dios y la nuestra difieren. Y los discípulos vinieron a Jesús y estaban frente a Jesús esperando a ver qué iba a pasar. Y Jesús alzó sus ojos al cielo y oró al Padre. Y entonces los discípulos se acercaron después de aquella oración, y Jesús tomó pan, tomó parte de los peces, y la cesta se llenó. Otra cesta, otra cesta. Y los discípulos comenzaron a sorprenderse. Su cesta vacía ahora estaba llena, y una cesta llena puede suplir las necesidades de otros. Y entonces fueron a la multitud, y su cesta quedó vacía. Porque cada vez que vas a las multitudes, no importa cuánto te haya llenado el maestro, descubrirás que tu cesta siempre se vacía. Su cesta quedó vacía, pero volvieron a Jesús, y Jesús llenó nuevamente su cesta. Y fueron a las multitudes, y su cesta quedó vacía. Cada vez que iban a la multitud, su cesta se vaciaba. Pero cada vez que su cesta estaba vacía, tenían el privilegio de volver a Jesús. Cuando como administrador descubres la cesta vacía, tienes el privilegio de volver a Jesús. Cuando como pastor descubres que tu cesta está vacía, tienes el privilegio de venir a Jesús. Cuando como anciano de la iglesia descubres que tu cesta está vacía, tienes el privilegio de venir a Jesús. Y cada vez que vienes a Jesús, Él tiene la capacidad de llenar tu cesta. ¿Te imaginas lo que habría pasado si alguno de los discípulos hubiese pensado: mi cesta está llena? ¡Qué privilegio extraordinario! Estos panes y peces son frutos de un milagro. Mi cesta se llenó por un milagro. Si yo voy con la multitud, mi cesta se va a vaciar. No puedo compartir esto porque yo quiero conservar esto por más tiempo. Quiero que esté conmigo. ¿Te imaginas qué habría pasado? Después de 2 o 3 días, ¿qué habría pasado con esas cestas? Habrían habido panes mohosos y peces malolientes.
Eso sucede cuando guardamos las bendiciones del Señor. Nos hacen apestar. Y cuando apestas, las multitudes no se acercan, las multitudes se alejan. Pero los discípulos no hicieron eso. Fueron a la multitud. Y cuando todos se saciaron, sus cestas quedaron llenas. Sus cestas estaban llenas. Cada vez que Dios me da la oportunidad de ver que alguien abre su corazón al Señor, mi cesta se llena. No hay mayor satisfacción que ver que las personas se rindan a Cristo, abran su corazón a la influencia del Espíritu y dejen al Señor obrar en su favor. Cuando esa satisfacción se da, tú puedes gozarte en el Señor. Pero hermanos, ¿por qué somos así? Tratamos de sacarle provecho a todo, hasta los milagros del Señor. Y los discípulos dijeron: hay que hacer el nombramiento. Ahora es que debemos elegir presidente. Ahora, en este momento, cuando está el milagro, ahora es que debemos hacer la nueva junta directiva. Llegó el momento. Ellos comenzaron a pensar en hacer rey a Jesús. Y cuando vamos al deseo de todas las gentes, descubrimos que lo que había detrás eran deseos egoístas. Sí, queremos que Jesús sea rey, pero no solo querían que Jesús sea rey. Ese era un buen deseo, pero había algo más. Si Él es rey, uno de nosotros, le dijo Juan Andrés, se va a sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Si Jesús es rey, voy a ser el tesorero, pensó Judas. Y ahora sí la bolsa va a estar llena. Si Jesús es rey, entonces yo voy a ser el comunicador, pensaría Andrés. Si Jesús es rey, yo voy a ser el comandante del ejército, pensaría Pedro. Hasta traía por allí escondidita la espada. Queridos, así somos. Esa es nuestra naturaleza. Viene la sesión y allá en el fondo queremos que sea rey para tener un lugar. Y el único sitio que anhelo y que debemos anhelar es estar en el reino de los cielos. No importa que sea el último, pero que entremos al reino de los cielos. Y Jesús ve a la multitud, pero también ve el corazón de sus discípulos. Porque la visión de Jesús es total. Es una visión compasiva, pero es una visión justa. Es una visión que todo lo escudriña. Y su visión fue hasta el corazón de sus discípulos. Miró sus intenciones, se dio cuenta de sus deseos. Y el Señor entonces les dio una orden: vayan, suban a la barca y vayan al otro lado del mar. Sus palabras eran claras. Había una indicación que si se atrevían a rechazar, corrían el riesgo de perder el privilegio de ser sus discípulos. Vayan, suban a la barca y crucen al otro lado del mar. Mientras tanto, dice el relato, Jesús se quedó para despedir a las multitudes. Los discípulos, aunque sean regañadientes, obedecieron y fueron y se subieron a la barca. Si leen ustedes el relato en el deseo de todas las gentes, verán cómo la hermana de White dice que cuando llegaron a la barca estaban en disensiones, estaban discutiendo entre sí, y ellos comenzaron a remar desganados, discutiendo, me imagino que señalándose el uno al otro. Judas diciéndole a Pedro: Pedro, siempre tomas la iniciativa y ahora no gritaste. Si tú hubieses gritado, yo hubiese gritado después de ti. Discutiendo. ¿Por qué no lo hiciste tú? Discutiendo. Es que tú debiste haber propuesto. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Porque cuando el Señor habló se me olvidó todo. Porque cuando Dios habla, o obedeces o pierdes el privilegio de ser su discípulo.
Porque cuando tú impones tu decisión a la del Señor, no estás actuando como discípulo, sino como detractor. Y a regañadientes se fueron a la barca y comenzaron a remar. Y cuando hay disensiones, Dios permite que la tormenta azote. Y cuando la tormenta azota, los discípulos se unen, porque en la tempestad no importa quién sea el líder, lo que importa es que la barca se mantenga flotando. Y allí en la tempestad, cualquiera que tome liderazgo está bien, lo importante es que la barca siga flotando. Y entonces me imagino que Pedro tomó la dirección nuevamente y dijo: vamos a unirnos para remar, porque de otra manera todos vamos a perecer. Vamos a perecer, nuestra barca se va a hundir. Y entonces sí dio la orden: todos a una, dos, tres. Y todos remaron, 1, 2, 3. Todos remaron porque querían mantener la barca a flote. Mientras tanto, Jesús estaba en la montaña, a solas con el Padre, buscando la dirección del Padre, buscando su paciencia y poder para seguir formando a aquellos discípulos. Y sus ojos desde la distancia contemplaban la escena, porque sus ojos tienen la capacidad de mirar a través de la oscuridad. En medio de la tormenta, su visión contempla la pequeña embarcación que sube la embarcación, y está mirando la barca y decide venir a sus discípulos. Y viene caminando sobre el mar. Los discípulos hasta del Señor se olvidaron. Porque cuando tú estás motivado por el egoísmo y recibes una indicación del Señor y la obedeces a regañadientes, a veces te olvidas del Señor. No solamente no nos dejó hacerlo rey, sino para acabarla nos mandó al mar. Y ahora estamos en medio de la tormenta. Están preocupados porque la barca esté flotando. Y de repente allí, sobre una cresta de ola, sobre la cresta de una ola, un relámpago ilumina una figura. Es la figura de un hombre, y asustados exclaman: ¡es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Ahora todos vamos a perecer! Pero aquella voz se dejó oír clara, nítida: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Esa voz tiene el poder de rasgar las tormentas. No hay nada que pueda detenerla. Cuando esa voz viene, da seguridad. ¿Eres tú, Señor? Sí, Pedro, yo soy. ¿Eres tú? Sí, yo soy. Si eres tú, dame la orden de que yo también camine sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro sacó su pie de la barca y sintió la firmeza. Y el otro pie, y el otro pie, mientras su rostro, sus ojos miraban a Jesús. Y allí va caminando sobre el agua. Está haciendo algo extraordinario. Está haciendo lo imposible. Nunca nadie antes ha hecho lo que él está logrando. Está caminando sobre el agua. Y sus ojos están concentrados en Cristo. Pero de repente comienza a pensar: ay, yo no sabía que era tan sencillo caminar sobre el agua. Ahora ya sé caminar sobre el agua. Es tan fácil. Un paso, otro paso, otro paso. Muy fácil, ya tengo experiencia. Comenzó a ver sus capacidades. Yo puedo más que los otros. Yo estoy más capacitado que ellos. Soy más valiente que ellos. Seguramente todos me están observando y deben estar pasmados del susto de verme caminar
caminar sobre las aguas, pensando en sí. Así somos. Nos olvidamos que si caminamos sobre el agua, no es por nuestra capacidad, sino por el amor y el poder de Cristo Jesús. Y voltea para ver y sí, todos están allí. Y Pedro piensa que están así por él, pero ellos dicen: ay, qué poderoso es Jesús, que hace que hasta este miserable de Pedro camine sobre el agua. Ah, queridos hermanos, si tenemos una experiencia cristiana victoriosa, no es por nuestras capacidades, es el poder, por el poder de Cristo Jesús. Y entonces Pedro, que había dejado de ver al maestro, que se había comenzado a ver a sí mismo, que había mirado a sus compañeros en comparación con él, ahora ve las olas, y las olas realmente son amenazantes. Y entonces comienza a hundirse. Me imagino que no grita al principio. Se le hunden hasta los tobillos, hasta las rodillas. Y cuando se está hundiendo y piensa que ya no puede más, el temor se posesiona de él y se hunde. Y me imagino que se fue hasta abajo y sale: Señor, sálvame. Nunca el Señor escucha ese clamor sin prestarle atención. No hay nadie tan él. No hay nadie tan hundido en el pecado que clamando al Señor su intervención se ha dejado a su suerte. Cristo tiene poder para levantarte. Si te estás hundiendo, Cristo tiene poder para salvarte, pero debes clamar: Señor, sálvame. Y el Señor tragó de la mano de Pedro y lo levantó, y otra vez se paró sobre la cresta de las olas. Y el relato sagrado dice que caminaron juntos sobre las aguas. Me imagino que Pedro estaba totalmente aferrado. Sabía que no solo necesitaba ver a Jesús, necesitaba tomarse de su mano con toda seguridad y caminar junto a él. Sabía que no podía caminar por sí solo. Tú vas a caminar sobre el agua por el poder de Cristo. Nunca te olvides. Y llegaron a la barca. Y cuando llegaron a la barca, todos los discípulos se doblegaron y dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el único digno de honra, gloria y alabanza. Ah, hermanos, esta sesión cuadrienal solo tendrá sentido en la medida en que permitamos al Señor usarnos para proyectar un cumplimiento extraordinario de la misión. El Señor quiere desarrollar una visión clara en nuestros corazones. Habrán comisiones organizadoras, comisión de nombramientos, comisión de planes y recomendaciones, pero son comisiones que deben trabajar bajo la influencia del Espíritu, porque de otra manera solo echaremos a perder las cosas. Si la barca se sostiene flotando, no es por la capacidad de los hombres, sino porque los ojos de Dios la vigilan. Y esta barca, aquí en la Asociación Puertorriqueña del Este, se mantendrá a flote, no por la capacidad de sus líderes, sino por la misión, por el poder de Cristo que la sostiene. Porque la vista de Dios está en su iglesia. Hoy es militante, pero pronto será triunfante. ¿Será que vamos a poder decir cuando termine el Congreso: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros tomar las decisiones que se han tomado? Yo quiero en esta mañana decirle al Señor: Señor, yo quiero ser solo un instrumento de tus manos. Quiero que uses mis palabras, mis actitudes,
para ser una influencia positiva para mis hermanos. Yo quiero que tomes mi vida, Señor. Llena mi cesta. Ayúdame a reconocer que si camino sobre el agua no es por mí, sino por tu poder. No me dejes apartarme de ti. Toma mi mano, Señor. Sálvame. ¿Hay alguien que se está hundiendo? ¿Hay alguien que quiere decirle, Señor, sálvame? Toma mi mano, Señor. Ayúdame a caminar seguro. No quiero hundirme. No quiero perderme. No quiero que las sesiones cuadrienales me pierdan, Señor. Quiero ser bendición. Quiero que una sesión cuadrienal me ayude a crecer, para que cuando regrese a la iglesia inspire a mis hermanos, y entonces juntos sigamos cumpliendo la misión, porque queremos que vengas pronto en las nubes de los cielos. ¿Habrá alguien que se quiera unir conmigo? Tal vez puedes acercarte. Si quieres acercarte, puedes hacerlo. Quiero invitar a todos los que busquen acercarse hasta aquí, venir hasta aquí, acercarse hasta el altar. El Señor nos conoce. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Vengan luego, estemos en cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si gustan acercarse más, hay varios en el pasillo para que se acerquen. Vengan.